Representantes de las víctimas denuncian los inconvenientes que viven día a día. El representante legal de la Asociación de Víctimas de Villavicencio habló con este medio informativo acerca de las anomalías del gobierno nacional con el trato de las mismas, ya que según él, el gobierno solo trae paños de agua tibia, pero no reparan verdaderamente a estas personas que han sido afectadas por el conflicto armado. El eje central de la negociación son las víctimas del conflicto. Primero, la desmovilización de los grupos armados al margen de la ley para que haya paz en Colombia. Y segundo, es un restablecimiento integral de los derechos de las víctimas del conflicto. Pero vemos que el gobierno dice a nivel nacional que las víctimas son el eje central del proceso. ¿Pero central para qué? Para gestionar recursos de cooperación internacional y robárselos en supuestas atenciones. Vienen a las comunidades, reúnen 50, 200, 500 desplazados, les hacen firmar una planilla, les toman unas foticos y dicen que están atendiendo a las víctimas. Pero las víctimas en este momento ya tienen 20, 30 años de desplazados y en ese año la ley 387 de 1997 cumple 20 años y los desplazados siguen sin vivienda, sin tierra, sin proyectos productivos, sin indemnización. José Orbey Roldán espera que la unidad de víctimas deje de engañar a la comunidad que vive esperando una digna reparación de sus derechos y de su dignidad. Dicen que si usted tiene 10 años desplazado, ya no tiene derecho a ningún subsidio de ayuda humanitaria. Y entonces lo dejaron sin vivienda, sin subsidio, sin alimentación, sin retorno, sin reubicación, sin tierras y sin pagarle las víctimas muertas por homicidio, secuestro, desaparición. Además dicen que es el restablecimiento de derechos, pero ¿cuál clase de restablecimiento de cuáles derechos? Y la trampa más grande que montó el gobierno es el cuento de la supuesta indemnización. Y ahorita que están diciendo que la Corte Constitucional sacó una sentencia que es la 743 del 2013 que habla de la sostenibilidad fiscal del Estado. Entonces cuando a usted le quitan la ayuda humanitaria, sin vivienda, sin tierra, sin proyectos y sin nada, usted dice no, pues que me den la indemnización. Es una miseria, es una lagaña. Pero los ciudadanos dicen no, es que me den eso y ya no molesto más. Y resulta que le dicen no, es que como no hay plata porque el Estado no tiene plata, toca que siga esperando. Este experto en víctimas también se refirió acerca del trabajo del exgobernador del Meta, Alan Jara Ursola, como director de la Unidad Nacional de Víctimas. Hay un dicho de las abuelas que dicen, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Dicen que Alan Jara Ursola es víctima del conflicto. Eso dicen, a mí no me consta. Pero se convirtió en el peor victimario que hemos tenido. ¿Cómo se le ocurre decirle a un desplazado que con 150.000 pesos va a vivir un año? De acuerdo a la resolución, la caracterización de vulnerabilidad de su núcleo familiar, se le aprobó 150.000 pesos para alimentación y alojamiento durante un año. Eso es algo cochino, eso es sucio, es revictimizante, es humillante, eso es un crimen contra las víctimas. En el país hay más de 8 millones de víctimas, siendo el departamento del Meta uno de los sitios más golpeados por el conflicto armado. José Orbey Roldán espera que el gobierno, así como trata de reparar a los excombatientes de las FARC, también hagan lo mismo con esas personas que piden igualdad de condiciones con los exmilitantes de este grupo guerrillero.